Estimados colegas, muy buenos días con todas y con todos. Reciban un cordial saludo del curso de capacitación ESPE Mineduc. En esta mañana yo quiero explicar lo que va a ser la jornada del día viernes 12 de diciembre. En este día nosotros vamos a trabajar todo lo que serán variables e hipótesis. Pero antes de eso quiero mostrarles un pequeño resumen de lo que es el proceso de investigación. Esta matriz que ustedes están mirando hacia el final de este periodo, primer periodo de lo que es investigación-acción, van a trabajar con ella y van a llenarle, y esta matriz es la que va a permitir ordenar los pensamientos del investigador y tener en una sola herramienta toda la información. Entonces, nosotros habíamos mirado, voy a volver a esta matriz en breve, habíamos mirado lo siguiente, y es que la primera etapa, que es análisis y diagnóstico de un problema que nos encontramos hoy, tiene varios pasos. ¿Cuáles son estos pasos? Estos pasos son los que encontramos aquí en la matriz, que hemos venido estudiando a lo largo de estos días. El primer paso de lo que es de la investigación diagnóstica es la idea problema, que ustedes han ido trabajando durante estos días, y es el problema a investigar. Los objetivos de la investigación, las preguntas de investigación, esta investigación, una vez que se plantea objetivos y la idea y los objetivos, se debe justificar para qué es útil la investigación. Posteriormente a esta primera parte, después de la justificación, empezamos a desarrollar un marco teórico que nos permite obtener de otros estudios, de otros autores, nos permite obtener varias cosas. Por ejemplo, nos permite tener enfoques nuevos, nos permite saber los resultados de otro tipo de investigaciones. También del marco teórico nosotros buscamos metodologías aplicadas para el levantamiento de información, etcétera. Encontramos datos, encontramos marcos conceptuales, encontramos tendencias, encontramos estudios, encontramos opiniones de líderes de opinión, valga la redundancia, en ciertos temas específicos. Entonces el marco teórico nos da una orientación de qué es lo que se ha hecho sobre ese tema, cómo se ha abordado un tema particular en otra región, en otro país o en otro estudio. A partir de ese marco teórico nosotros definimos también el tipo de investigación que vamos a realizar, y con estos elementos generamos una hipótesis. De la hipótesis también generamos unas variables, que es lo que vamos a revisar a profundidad el día de hoy. Estas variables tienen que tener una definición conceptual y una definición operativa, hasta que finalmente nosotros detectamos en la población a la que vamos a aplicar nuestra investigación, las técnicas con las que vamos a recolectar la información y el instrumento para recolectarlo. Entonces, básicamente este primer periodo de investigación consiste en llenar una matriz similar a partir de su problema o su idea de problema para investigar. Muy bien, más adelante vamos a volver a este cuadro. Entonces quiero mostrarles cuál va a ser el sílabus de la jornada de hoy, de la jornada 4 de investigación, y lo tenemos aquí. Hoy vamos a seguir estudiando la etapa 1 de la investigación-acción. Vamos a estudiar los pasos 5 y el paso 6. El paso 5, que es establecer las hipótesis y detectar las variables. Este paso 5 lo vamos a trabajar a partir del archivo de investigación 15, que es un PowerPoint que ustedes lo tienen en Dropbox y tienen a su acceso, lo tienen a su alcance. Entonces trabajemos con este documento. Como habíamos mencionado, vamos a trabajar el paso 5 que se refiere a lo que es hipótesis y variables. ¿Qué es una variable? Una variable es una propiedad que se puede medir, pero que tiene la condición de fluctuar, tiene la condición de cambiar, tiene la condición de ser diferente, por poner un ejemplo, de persona a persona. Usted tiene condiciones que hacia el interior de su aula son diferentes, por ejemplo, la relación peso-talla de estudiantes, la relación rendimiento, etc. Aquí usted puede tener algunos ejemplos desde lo que es apariencia física, aprendizaje, resistencia, condición, desarrollo motriz, etc., que son condiciones
que, aunque pueden fluctuar, se pueden medir. Aquí tenemos más ejemplos de variables que usted los puede revisar en su documento. Inteligencia, rapidez, eficiencia, eficacia, entre otros. Hablemos entonces de la hipótesis. La hipótesis tiene una parte muy importante dentro de lo que es la investigación, ya que es una proposición que el investigador está haciendo. ¿Qué significa esto? La hipótesis define lo que yo creo que voy a conseguir en la investigación. Es una explicación tentativa del fenómeno que estoy investigando antes de que los resultados del campo me den los datos finales, y yo al procesar esos datos finales yo tenga una respuesta. Voy a poner un ejemplo. Quizá yo estoy planteándome hacer una investigación acerca del grado de incidencia de la violencia en mi curso. Y resulta que yo digo de manera preliminar que al menos el 70% de los estudiantes presentan signos y síntomas o presentan signos de violencia. Entonces, esa es una proposición, esa es una hipótesis. Es una respuesta provisional a las preguntas de investigación. Yo puedo preguntarme, bueno, ¿cuál es el porcentaje de incidencia en mi curso? Y yo digo, al menos del 70%. Es al menos al 70% que yo estoy manifestando ahora como la hipótesis de mi investigación. Hacia el final de la investigación, cuando yo tenga los datos, cuando yo haga las encuestas, cuando levante toda la información y la procese, ese 70% va a ser validado o va a ser negado. Es decir, la conclusión final de mi investigación me va a decir sí, al menos del 70%, o va a decir no, menos del 70%. Es decir, que la hipótesis es la apuesta de investigación que está haciendo el investigador sobre su investigación. Hay una relación directa entre las preguntas de investigación y la hipótesis. De hecho, las hipótesis se pueden construir a partir de las preguntas de investigación, como usted mira aquí. Recuerde cuáles eran las preguntas de investigación de su trabajo inicial, y usted puede construir a partir de ahí las hipótesis. ¿De dónde más saca insumos para redactar la hipótesis? Como ya hemos visto, de las preguntas de investigación es una fuente, pero también las puede sacar de la literatura que usted está estudiando en el marco teórico. Le voy a poner un ejemplo. Si usted está interesado en investigar desnutrición en el aula, usted dice, chuta, no, yo en este momento, de manera inicial, sin revisar nada, yo creo que hay un 10% de chicos, chicas de mi aula que presentan signos de desnutrición. Entonces usted se plantea esa idea de investigación, va al marco teórico. En el marco teórico lee otros estudios, lee algunos estudios en el país, algunos estudios en la región, lee algunos autores, y usted descubre que hay unos signos físicos y también intelectuales relacionados con la desnutrición. Usted hace un repaso de esos signos, dice, bueno, los síntomas de desnutrición adolescente son 1, 2, 3, 4, 5. Usted mide esos 5 pasos que le está dando la literatura con lo que usted mira en su curso, y usted dice, no es el 10, parece que solamente es del 5%, y usted hace esa hipótesis, y usted la lanza como una hipótesis. Hay la presencia de un 5% de desnutrición en el aula. Ahí usted está lanzando una apuesta de investigación. Después usted, qué sé yo, hará sus encuestas, tomará sus pruebas, pues de alguna manera haremos una encuesta y veremos si es que hay los síntomas realmente de desnutrición, y al final su investigación, cuando procese y sistematice esa información y llegue a las conclusiones, le dirá si efectivamente al menos del 5% tiene desnutrición o es menos de este 5%. Entonces su hipótesis será validada o será negada. Vamos a continuar. ¿Qué características debe tener una hipótesis? Las características de la hipótesis, al igual que de las variables, es que deben estar referidas a situaciones reales. También deben estar escritas de manera comprensible, en términos precisos y lo más concretos. Deben ser observables y medibles, y algo que es muy importante en todas las investigaciones, que estas hipótesis o que las variables deben poder ser medibles a través de técnicas que estén a su alcance. Tal vez, si nosotros nos lanzamos a una investigación que quiere probar
los niveles de hierro en la sangre en adolescentes como un factor de desnutrición, tal vez se mira como una muy buena investigación, pero usted debe preguntarse si usted tiene el acceso al laboratorio, a técnicas, tecnología, insumos que le permitan dar una respuesta a esa investigación. Tal vez puede ser excelente la iniciativa, pero debe preguntarse si está a su alcance el poseer las técnicas para poder medir esa variable. Cuando hablamos del tipo de investigación y el planteamiento de hipótesis, no todas las investigaciones plantean hipótesis. El siguiente cuadro nos hace una pregunta. En todas las investigaciones cuantitativas debemos plantear una hipótesis, y la respuesta es no todas necesariamente hay que plantearse hipótesis. La hipótesis dependerá del alcance inicial del estudio. Quiero ser un poquito más explícito en esto. Aquí tenemos los tipos de estudios de los tipos de investigaciones, sean estas exploratorias, descriptivas, correlacionales o explicativas. En el caso de nuestro ejercicio de investigación, en este curso, vamos a trabajar con estas dos, exploratorias y descriptivas. Cuando yo estoy haciendo una investigación exploratoria, que significa indagar sobre un tema que desconozco, no necesariamente hacer una comparación, ni demostrar un índice, ni demostrar un efecto, sino simplemente explorar sobre un tema, pues no necesito formular una hipótesis. En el caso de las investigaciones descriptivas, se formulan hipótesis cuando se pronostica un dato, un hecho, es decir, lo que habíamos hablado. El 70% de la población de mi curso tiene bajo rendimiento. El 80% presenta motivación en el aula. El 50% tiene características, no sé, de alguna cosa. Para nuestro tipo de investigación no vamos a llegar a una investigación correlacional de manera inicial, donde se formulan hipótesis que miden la interacción entre uno o más variables. De igual manera el explicativo, que formula hipótesis causales. Una variable causa, se presenta como la causa, sería la variable independiente que causa un fenómeno sobre otras variables que serían las dependientes. Bueno, entonces, en el caso de esta investigación, de nuestra investigación de manera inicial, nos vamos a manejar entre estos dos tipos de estudios. Solamente entonces se van a plantear en el curso hipótesis descriptivas, como las que vemos aquí, o como las que vemos acá. Ya, por ejemplo, durante este año, durante este periodo escolar, los presupuestos de publicidad se incrementarán entre tal y tal. Usted puede mirar esto de forma más detenida. La hipótesis descriptiva, que dependiendo del estudio, si es descriptivo, puede utilizarlo. ¿Qué es lo que intenta? Lo que intenta es predecir un dato o un valor en una o más variables que se van a medir y observar. Como dice aquí, la ansiedad en los jóvenes alcohólicos será elevada. Entonces está hablando de una sola variable que es la que va a medir. La elevación de la ansiedad, el incremento en el presupuesto, la motivación disminuirá, el número de tratamientos psicoterapéuticos aumentará. Ya, entonces está mirando o está midiendo el movimiento o la variación, aunque suene redundancia, de una sola variable. Entonces, las hipótesis descriptivas no establecen comparación ni relación entre algunas variables. Este ya sería un tipo de investigación ya más bien correlacional. Ejemplo, la motivación del logro se encuentra vinculada con la satisfacción laboral. Entonces usted está aquí relacionando dos variables, una motivación y satisfacción laboral. En este caso esta no es una hipótesis descriptiva, es correlacional porque relaciona dos variables entre sí. Entonces aquí el trabajo es más bien correlacional y no descriptivo. Aquí hay algunas definiciones conceptuales. Ya, aquí quiero ir nuevamente a nuestro cuadro aquí. Una vez que ha sido planteada la hipótesis, de sus preguntas de investigación, de sus objetivos,
va a plantearse las variables. Por ejemplo, en este caso, dice, este es un ejemplo cualquiera, alguno está repetido, dice maltrato psicológico y deseo de ser siempre el ganador. En el caso de hablar de maltrato psicológico, usted entenderá que su investigación no es solamente para usted, sino que debería estar disponible a un gran número de público, al gran público. Entonces, cuando hablamos de maltrato psicológico, ¿de qué está hablando? ¿A qué se está haciendo referencia? Entonces, para que el público que lea su documento, su investigación, entienda que cuando usted, de qué está hablando cuando está refiriéndose a maltrato psicológico, hay una definición conceptual de las variables. Es decir, usted debe definir conceptualmente a qué se refiere con maltrato psicológico. Entonces, después de generar una variable, usted tiene que necesariamente hacer una definición conceptual. Y en segundo lugar, debe hacer una definición operacional de las variables, es decir, ¿cómo se mide esta variable? Maltrato psicológico, ¿cómo se mide? A través, dice aquí, por ejemplo, amenazas para lograr algo de las víctimas para ejercer poder sobre ella. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo del mismo maltrato psicológico, dice, para otro investigador, maltrato psicológico puede referirse en su investigación a aislamiento social. En el caso de las dos investigaciones utilizan los mismos términos, pero el significado para el investigador o para la investigación es diferente. Por eso es necesario que cuando usted se plantee una variable, después haga una definición conceptual para que la persona que vaya a leer, otro investigador que vaya a tomar de base su estudio o la autoridad que vaya a tomar de base su estudio para tomar medidas en un asunto, sepa de qué está hablando y no tenga que buscarle por cielo, tierra y mar a usted para saber de qué estaba hablando. Y entonces tenemos la definición conceptual y posterior a esto debemos hacer la definición operacional. ¿Cómo medimos? ¿Qué es lo que debemos medir? Entonces aquí estamos hablando de marginación, estamos hablando de amenazas, etc. Ya veremos ejemplos al respecto. Muy bien. Aquí tenemos entonces ejemplos de definiciones conceptuales. Por ejemplo, inteligencia emocional es la capacidad para reconocer Este tipo de variables las podemos obtener, por supuesto, de la literatura, pero si no habría literatura, hay que hacer una explicación clara, concisa para usted como investigador de qué significado tiene la variable. Sería preferible que este significado esté consensuado en la literatura, de manera preferencial así. Pero si no habría en la literatura un consenso de qué significa una variable, pues finalmente usted tendría que definirla. Como habíamos hablado, también hay que hacer una definición operacional. Una definición operacional se especifica qué actividades o operaciones deben realizarse para medir una variable. ¿Qué fenómenos son los que deben suceder para yo poder medirlo? Cuando el investigador dispone de varias opciones para definir operacionalmente una variable, se debe elegir la que le genere mayor información útil para su investigación. Ese es el tipo de operación que debe elegir. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, inteligencia emocional. Hay una prueba, hay el EIT, Emotional Intelligence Test, que es una prueba con 70 ítems donde se te mide ya la inteligencia emocional, o es por lo menos una referencia a nivel del mundo. Entonces usted en este caso ya sabe cómo va a medir esa variable. La aceleración con un acelerómetro nos dice el clima organizacional. Hay escalas de bienestar para empresas, por ejemplo, que son aceptadas a nivel mundial. Hay varios test, usted puede elegir uno, entonces ya sabe cómo operacionalmente va a medir. Muy bien, volvamos entonces acá a nuestro cuadro. ¿Qué es lo que hemos hecho? En primer lugar, hemos generado una idea. Con esa idea nos hemos planteado las preguntas de investigación. Con estas preguntas vamos construyendo varias cosas. De estas preguntas yo parto para generarme los objetivos. De estas preguntas parto para generarme la hipótesis, las variables, porque ellas son las que definen lo que tenemos que hacer. ¿Cómo están, colegas? Una vez más, vamos a mirar en esta parte, continuando con el sílabo de esta jornada número 4, la parte que nos dice definir el diseño de investigación.
Para esto vamos a trabajar con el archivo de investigación número 16 y por supuesto vamos a mirar después la guía haciendo el trabajo con las personas de los equipos que ya se habían definido. Muy bien. Entonces, en este paso 6 implica seleccionar el diseño de investigación más apropiado. Ustedes pueden encontrar esto también en el libro que fue subido en Dropbox de Hernández, Fernández y Baptista 2003, que se llama Proceso de Investigación Científica. ¿Qué es un diseño? El diseño es simplemente cuál es el plan, la estrategia que el investigador asume o acoge para poder recabar la información que desea. Es el plan que el investigador selecciona para poder generar el proceso de recopilación de información y finalmente poder determinar si la hipótesis era cierta o será rechazada. Miremos aquí. Nosotros tenemos aquí tipos de investigación. Vamos a ver el diseño de la investigación. ¿Cuál es el objetivo de generarnos un diseño de investigación? La primera es responder las preguntas de la investigación. Usted recuerda las preguntas iniciales con las que usted se lanzó a hacer su investigación, era lo que usted quería saber. Entonces, para poder generar un proceso en el que usted pueda dar respuesta a esas preguntas, es necesario un diseño de investigación. Además, el diseño nos ayuda a cumplir con el objetivo del estudio y someter la hipótesis a prueba. Ahora, tenemos dos tipos de diseños de investigación, los no experimentales y los experimentales. Primero quiero hablarle de los experimentales. En el caso de los experimentales tenemos a su vez tres divisiones: pre-experimentos, cuasi-experimentos y experimentos puros. Tenemos que decir adicionalmente que cuando hablamos de un diseño experimental es aquel proceso de investigación donde el investigador tiene mucho control sobre las variables y puede inducir o no inducir al cambio de una de ellas. En el caso de los pre-experimentos, el investigador tiene un grado de control mínimo. Cuando hablamos ya de cuasi experimentos, hablamos de que hay grupos de estudio, por ejemplo, poblaciones, donde ya existe un control o donde hay una población la cual se la puede aislar para que no reciba ningún estímulo y poder medir su comportamiento con aquella que sí recibe estímulo. Y por supuesto también están los experimentos puros, donde ya hay una manipulación deliberada, intencional, digámoslo así, planificada de las variables. Aquí se miden variables dependientes e independientes, hay un estricto control y validez, y donde ya se comparan grupos que tienen grupos poblacionales o grupos de variables, donde hay una participación al azar de la población en estudio y donde el investigador tiene el control sobre las variables. También hay los diseños de investigación no experimental. En este caso tenemos dos tipos y estos dos tipos están clasificados con respecto del tiempo de la investigación. Por un lado tenemos los transeccionales o transversales y los longitudinales o evolutivos. La diferencia entre estos dos es la siguiente: una investigación transeccional quiere descubrir un fenómeno o una circunstancia en un tiempo determinado. Por ejemplo, usted quiere saber el grado de incidencia de bajo rendimiento en la escuela tal en el año 2014. O sea, estamos hablando de un tiempo determinado. Mientras que los no experimentales, longitudinales o evolutivos lo que quieren saber es el comportamiento a lo largo de un periodo más amplio de tiempo, por ejemplo una década. Posiblemente una recopilación de datos pueda ser un censo de varias décadas como insumo. Entonces usted puede medir cuál ha sido el comportamiento, qué sé yo, de niños, niñas y adolescentes, cómo era el comportamiento en los años 80, cómo era en los 90, cómo era en los 2000 y en el 2010. Entonces eso le permite tener una información y generarse insumos para un tipo de investigación longitudinal. ¿Cuáles son las características de las investigaciones no experimentales, transeccionales o transversales? La primera es que recoge los datos en un único momento y generalmente son exploratorios, descriptivos o correlacionales causales. En el caso de los diseños de investigación no experimentales, longitudinales o evolutivos, su propósito es analizar los cambios a través del tiempo.
Aquí nosotros tenemos los siguientes tipos, como los diseños de tendencia, donde vamos mirando, por ejemplo, cuáles son las tendencias de compra de bienes raíces de una población a lo largo del tiempo. Los diseños de análisis evolutivos de grupos. Usted recuerda esos digamos, no sé si son apodos o por lo menos son calificativos de generación X, la generación, ahora estamos hablando de la generación Z, etcétera, que podían ser los diseños de análisis evolutivo de grupos y diseños en panel. Continuando con esto, también debemos hablar acerca de los diseños cuantitativos. Los diseños cuantitativos son aquellos que quieren medir una cifra, es una cantidad, un porcentaje, un indicador que pueda ser medible, y generalmente pueden ser experimentales o no experimentales. Lo que sí es necesario que nosotros le digamos es que no existe un diseño mejor que otro. Lo que sí es cierto es que hay diseños que se acoplan mejor o le sirven más a un investigador dependiendo de la situación. En este sentido, debe ser habilidad del investigador escoger un diseño que sea el más útil para el objetivo que tiene, para el tipo de información que quiere levantar o para el tipo de estudio que quiere realizar. En este curso vamos a utilizar solamente diseños no experimentales y serían transaccionales. Y el diseño adicional sería exploratorio descriptivo. Esto lo miraron en la jornada 3, donde se explicó cuáles eran las características de un diseño exploratorio y un diseño descriptivo. En este sentido, el equipo será quien decida cuáles de estos dos usar en torno a su investigación. Hablemos de los diseños no experimentales. La única diferencia de un diseño experimental de uno no experimental es que este segundo, los no experimentales, simplemente son observadores de cómo ocurren los fenómenos en su contexto natural y analizan cómo ocurren en la vida real. La investigación experimental es sistemática y empírica en el uso de las variables. Es decir, significa que las variables no están bajo la manipulación del investigador, pero sí bajo la observación del investigador. Puede observar y puede utilizar las variables desde cómo ellas cambian de forma natural en un fenómeno, en un periodo, en una población. Entonces, la investigación no experimental es sistemática porque está recopilando la información de lo que sucede, y es empírica porque está simplemente observando lo que ocurre en la naturaleza o en la realidad. Veamos cuáles son las diferencias entre un experimento y un no experimento. El experimento es, por ejemplo, cuando de manera deliberada el investigador produce un efecto. En el caso de este ejemplo, hacer enojar intencionalmente a una persona y ver sus reacciones. Puede ser a través de una inducción emocional o inclusive a través de una inducción química. En el caso de los diseños no experimentales, lo que hace el investigador es ver las reacciones de esa persona cuando llega enojada del trabajo, por ejemplo. Es decir, no tiene nada que ver él en propiciarle un enojo a la persona. Entonces, esas serían las diferencias con ejemplos de lo que es un experimento y un no experimento. ¿Cuáles son los tipos de diseños experimentales? Bueno, los diseños no experimentales tienen varios, como habíamos visto, dos categorías, y están definidas por la dimensión temporal. Los que observan un fenómeno en un momento determinado y los que observan un fenómeno a lo largo de un periodo de tiempo más largo. Los transeccionales y los longitudinales. Aquí los miramos nuevamente, transeccional en un momento determinado en el tiempo, los longitudinales que generalmente buscan saber una tendencia a lo largo de un periodo amplio de tiempo. Como decíamos, la investigación transeccional recolecta datos en un solo momento y es como tomar una fotografía. Aquí podemos mirar un ejemplo de cuáles serían las variables en una investigación transeccional, por ejemplo. Hablamos del año 2014, si usted quiere hacer un
un estudio sobre una población en un barrio en el 2014, estamos hablando de un lugar definido, en un año definido, miramos si podemos observar la población desde su género, desde su edad, desde su estado civil, desde sus niveles de escolaridad y mirar cuáles son los resultados. Y está usted hablando de un momento determinado, de un momento puntual, en un lugar establecido, en un año particular. Con esto terminamos lo que nos toca exponer en cuanto a la materia y pasamos a mirar solamente la guía. Dentro de la jornada 4 tenemos el documento que se llama Investigación 17, que es la guía de investigación 5. Aquí tenemos todas las preguntas que ustedes deben llenar. En este caso se les ha enviado también esto por correo electrónico como una encuesta online. Una gran cantidad de preguntas se les ha enviado, excepto las que tienen que ver con el grupo. Entonces, ustedes van a llenar este documento con su grupo en clase. Después de mirar estos videos, van a llenarlos por completos, los van a entregar al compañero que ha sido designado para ello, y en su casa ustedes van a responder la encuesta online. Ambas cosas les va a llevar, esta les va a llevar un poco de tiempo, por eso hemos hecho videos para que podamos avanzar rápido. Y en su casa el sábado, domingo, hasta el día lunes, usted nos puede enviar la respuesta online. Eso es todo, colegas. Seguimos conversando y hasta la próxima.